Hola jóvenes, vamos a comentar el PPT sobre el tema de los principios fundamentales del flujo de tránsito, ¿ya? En carretera. El resultado de aprendizaje de esta sección es que el alumno calcule los principios fundamentales del flujo de tránsito. Hay elementos ahí que hay que calcular. Los elementos del flujo de tránsito que vamos a entender como tales van a ser el flujo, la densidad y la velocidad. Además vamos a ver los intervalos entre espacios y el intervalo de tiempo. Vamos a ver cómo se determinan los elementos del flujo de tránsito y vamos a ver las relaciones flujo-densidad. Posteriormente concluiremos con algunas ideas. Como introducción, podemos decir que en la teoría del flujo de tránsito consiste en relaciones matemáticas entre los elementos primarios de los elementos que vamos a conocer como flujo, densidad, velocidad. Ayudan a la planificación, al diseño y a la evaluación de la efectividad de la implementación de medidas de ingeniería de tránsito en un sistema de carretera. Por ejemplo, para el diseño, en la parte que nos convoca a nosotros, sirve para determinar la demora promedio en las intersecciones o cruces, las áreas de incorporación al tránsito mediante rampas o viaductos, cuánta distancia tienen que tener. Se usa para los cambios conseguidos con medidas de instalación de dispositivos en carretera, como por ejemplo pistas lentas, o cualquier otro elemento que me ayude al flujo. ¿Ya? Cada vez que yo voy a diseñar algún elemento que me permita mejorar el flujo o hacer un ordenamiento del flujo, voy a tener que tomar estos elementos y medirlos. ¿Ya? Y con esos elementos van a ser nuestros parámetros de control si es que esas medidas están mejorando lo que yo voy a una situación actual con las medidas que yo voy a implementar, o si llanamente las van a empeorar o las van a mantener. ¿Ya? Se usa para la simulación y con el objeto de estudiar todas las interrelaciones entre los elementos del flujo vehicular y estimar estos efectos ya de los cambios en el flujo de tránsito, como cambios con respecto al accidente, a los tiempos de viaje, a la contaminación. ¿Ya? Todo eso lo voy a comentar. Por ejemplo, aquí ustedes ven un diagrama de espacio-tiempo con los elementos del flujo de tránsito. Vamos a tener por un lado la distancia versus el tiempo. Esta relación ustedes saben que el cociente va a ser la pendiente y esa pendiente va a ser la velocidad. Aquí en este gráfico tenemos en un tiempo cero, un tiempo inicial, digamos, y hasta un tiempo infinito. Aquí hay tiempo 3, tiempo 5, tiempo 6, etc. Y por el lado de las distancias vamos a tener la distancia 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, en el tiempo cero, voy a tener un vehículo en el sector de carretera que estoy estudiando, que va a ser la distancia 1, el vehículo 2, el vehículo 3 y el vehículo 4. ¿Ya? Insisto, la relación que existe entre la distancia y el tiempo va a ser la velocidad, que es la pendiente de esta curva. Entonces voy a tener un vehículo 1, un vehículo 2, vehículo 3, vehículo 4, vehículo 5, vehículo 6. En el tiempo cero, cuando yo empiezo a hacer la medición, en el plano o en la sección de carretera yo tengo 4 vehículos. No sé si se alcanza a comprender, pero cuando yo recién estoy mirando, empezando a medir, en ese segmento de carretera, que puede ser 300 metros, 1 kilómetro, etc., voy a tener en ese plano 4 vehículos, ¿ya? Que están describiendo una trayectoria en este segmento de carretera. Posteriormente, en un tiempo 5 y en un tiempo 6, T sub 5, T sub 6, se incorporan otros vehículos a este plano, ¿ya? Y va a ser el vehículo 5, va a ser el vehículo 6. Insisto, la pendiente de esta curva va a ser igual a la velocidad del vehículo 1, la pendiente de esta curva va a ser igual a la velocidad del vehículo 2. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver ahí los intervalos
entre los vehículos, que va a haber intervalos de distancia y intervalos de tiempo. ¿Ya? En definitiva, este diagrama describe la relación entre la ubicación de los vehículos en un flujo vehicular y el tiempo a medida que los vehículos avanzan. Y es lo que yo les explicaba. En un instante cero voy a tener 4 vehículos y posteriormente se incorporan 2 más. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por el flujo? Que es el primer elemento del flujo de tránsito. El flujo es la tasa horaria equivalente a la cual transitan los vehículos por un punto en una carretera durante un periodo menor a 1 hora. ¿Cómo se determina? Mediante esta fórmula, que va a ser el flujo, va a ser la cantidad de vehículos partido por un tiempo determinado. Eso les va a permitir que este tiempo que está abajo, que está medido en segundos, se pueda transformar a vehículos hora. Y ahí habría que tener en cuenta, dependiendo de cómo lo están tomando, midiendo, en qué medida va a tomar esa T. En estos minutos está en segundos, ¿ya? En este caso está en segundos, por eso se coloca el 3600 arriba. Pero si esto estuviera en minutos, horas, ya ahí cambia este valor, y eso ustedes lo saben calcular claramente. Donde n va a ser el número de vehículos que transitan por un punto en el camino en t segundos, y q va a ser el flujo horario equivalente. Estamos claros que t en este caso va a ser segundos. El otro elemento es la densidad. Algunas veces se denomina concentración, y es el número de vehículos que viajan sobre una longitud unitaria de carretera en un instante de tiempo, ¿ya? En general la longitud unitaria es de 1 milla o 1 kilómetro en este caso, y por lo que la unidad de densidad es el número de vehículos por vía o número de vehículos por kilómetro, ¿ya? Otro elemento que es clave acá es la velocidad, ¿ya? Que va a ser esa pendiente que yo les mostré en el gráfico anterior, ¿ya? La velocidad es la distancia recorrida por un vehículo durante una unidad de tiempo, ¿ya? Y se puede expresar en kilómetros por hora, millas por hora, pies por segundo. La velocidad de un vehículo para un instante t es la pendiente, y eso no se les tiene que olvidar, ¿ya? Es la pendiente del espacio-tiempo para ese vehículo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, en el recuadro que yo les mostré, o en el gráfico que yo les mostré, los vehículos 1 y 2 se mueven a una velocidad constante. Voy a retroceder para que lo alcancen a ver. Aquí, por ejemplo, se mueven a una velocidad constante, ¿ya? En este caso el vehículo 1 y el vehículo 2 se mueven a una velocidad constante. Pero, por ejemplo, en el vehículo 3 se mueve a una velocidad constante, y en algún minuto se detiene. Cuando la pendiente es 0 es porque el vehículo está detenido, ¿ya? Y eso es importante, porque si bien hay una diferencia entre t sub 3 y t sub 3 prima prima, eso quiere decir que en ese intervalo de tiempo el vehículo no tuvo una diferencia de distancia. Eso implica entonces que ese vehículo estuvo detenido. Eso tienen que aprender a leerlo, ¿ya? Y eso ustedes pueden leer aquí: se mueve a una velocidad constante, pero las pendientes de los gráficos asociados son constantes. El vehículo 3 se mueve a una velocidad constante entre el instante 0 y el instante 3. Luego se detiene durante el periodo, la pendiente del gráfico es igual a 0. Y luego acelera para moverse a una velocidad constante hasta el final. Y existen dos tipos de velocidad media: velocidad media en el tiempo y velocidad media en el espacio. ¿Qué es lo que son? Lo vamos a ver de inmediato. La velocidad media en el tiempo es la media aritmética, o el promedio simple, digamos, de las velocidades de los vehículos que transitan por un punto en una carretera durante un intervalo de tiempo, ¿ya? Y se va a calcular de la manera que ven acá. Va a ser la sumatoria de cada una de las velocidades observadas, dividida por el número de vehículos observados, ¿ya? Aquí es importante que número de vehículos que transitan por un punto de carretera, y la V sub I va a ser la velocidad del vehículo iésimo, en este caso pies por segundo o metros por segundo, etc., ¿ya?
en la bibliografía internacional aparece como pie por segundo, y en el libro guía también. La velocidad media en el espacio, a diferencia de la otra, es la media armónica de la velocidad de los vehículos que transitan por un punto de una carretera durante un intervalo de tiempo. Ustedes recordarán que la media armónica es la misma velocidad antes vista, pero es uno partido por X velocidad, o es la velocidad a la menos 1. ¿Ya? Esta media armónica se utiliza mucho y es más efectiva que para entender la velocidad media en el espacio. Esa es más efectiva para entender ejercicios de velocidad, ¿ya? Porque tiene la particularidad que toma todas las velocidades. La ventaja obviamente que la velocidad es cero, que no entran acá, y dado que no existen velocidades cero en las carreteras, digamos, para poder contabilizar tiene que ser no nulo, tiene que ser mayor o igual a cero. No, mayor que cero, perdón, no menor o igual. Se obtiene al dividir la distancia total recorrida por los dos o más vehículos que se estén midiendo en un tramo de carretera, entre el tiempo total requerido por esos vehículos para que recorran esa distancia. Esta es la velocidad que interviene en las relaciones de flujo-densidad, que más adelante las vamos a ver. La velocidad media en el espacio se calcula mediante esta fórmula, que va a ser la cantidad de vehículos observados dividido por la sumatoria de todas las velocidades a la menos 1, o 1 dividido por algo, por la velocidad, ¿ya? Donde hay velocidad media en el espacio, va a ser pies por segundo, metros por segundo, kilómetros por hora, etc. N va a ser el número de vehículos, el T sub I es el tiempo que le toma al vehículo vigésimo en recorrer un tramo de carretera que está establecido. La V sub I es la velocidad del tiempo vigésimo de pies por segundo, ¿ya? Y L es la longitud del tramo. Y eso es importante. Aquí hay dos formas de sacarlo, digamos, ¿ya? Para que lo tengan a la vista. Ahora, la velocidad media en el tiempo siempre es más alta que la velocidad media en el espacio, ¿ya? La diferencia entre estas velocidades tiende a disminuir a medida que aumentan los valores absolutos de las velocidades. Eso quiere decir que si las velocidades observadas son más grandes, la diferencia va a ser aún mayor. En todas las mediciones se ha demostrado que a partir de los datos observados en muchas mediciones, la relación entre la velocidad media en el tiempo y la velocidad media en el espacio va a estar dada por esta fórmula, digamos, ¿ya? Por esta expresión, ¿ya? Y esto es importante también para determinar algunas relaciones, ¿ya? Esta es la relación más directa, basada en datos recolectados en varios sitios de las carreteras, ya sacada del libro guía. Lo otro que tenemos que comentar antes de pasar a las relaciones es lo que yo le decía, los intervalos, ¿ya? Va a haber intervalos de distancia e intervalos de tiempo, ¿ya? Y el intervalo entre vehículos en el tiempo es la diferencia entre el instante para el cual el frente de un vehículo llega a un punto de la carretera y el instante para el cual llega el frente del siguiente vehículo. O sea, hablamos del frente parachoque delantero por parachoque delantero del vehículo, entre el vehículo 3 y el vehículo 4, ¿ya? Lo mismo así en el intervalo entre vehículos en el espacio, en la distancia entre el frente de un vehículo y el frente del siguiente vehículo. En general se expresa en pie, ¿ya? En cuanto a la velocidad media en el espacio y versus velocidad media en el tiempo, aquí tenemos un gráfico que muestra la relación de varias observaciones, ¿ya? Les recuerdo que la velocidad media en el tiempo es siempre más alta que la velocidad media en el espacio. ¿Cómo se determina? Ya lo hemos descrito. Aquí yo les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan, ¿ya? En base a los datos que están descritos acá y están en este gráfico, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicar las fórmulas que antes estaban descritas y sacarme los elementos fundamentales del tráfico. En la próxima cápsula de esta presentación vamos a comentar las relaciones. Hagan un ejercicio y ese ejercicio lo puedan subir.
Adiós.